Bienvenidos, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. El tema que queremos compartir ahora es a continuación de los temas del curso de Biblia. Prácticamente con este ya serían 4 temas. El de la introducción, hablamos de todos los libros del Pentateuco, o sea, la Torá, los primeros 5 libros. Luego hablamos del Génesis, luego hablamos del Éxodo y ahora queremos terminar con los 3 libros restantes, que serían Levítico, sería Números y Deuteronomio. Espero que le pongamos atención, espero que vayas llevando la secuencia. Si tú quieres conocer detalladamente la función de estos libros, es bueno, ¿verdad?, conocerlos para que no nos mientan, no nos engañen, como también para estar más formado y poder formar a otras personas. Bien, el libro de Levítico, me recuerdo que dijimos para finalizar la clase anterior, que era proveniente del nombre de Leví. Leví, Levítico. Significa que aquel hombre llamado Leví era uno de los más importantes, tan importante que de él salía todos los demás líderes para el pueblo de Israel. Leví era uno de los hombres más importantes en aquel tiempo. Pero también ya en sí el libro Levítico nos va a enfocar todo lo que son las leyes. Hay muchas leyes, más de los 10 mandamientos, los normales que Dios dejó. También habían otras leyes, como decir tradiciones. Pero lo que a nosotros nos debe interesar en estos aspectos es, por ejemplo, lo que nos dice acá este tema, que eran regular las leyes para llevarlas a la práctica. Leyes que eran religiosas, leyes que eran morales y también las leyes espirituales. Porque en aquel tiempo recordemos que así se cumplían las leyes de Dios. Ahora pues nosotros podemos hacer cualquier cosa, siendo cristianos, siendo creyentes, siendo católicos, etcétera, y nos da igual, ¿verdad? Como Dios no nos castiga. Se recuerdan que hablamos en la clase anterior, ¿verdad?, que cuando iban de noche, Dios alumbraba con un torbellino de luz. Iban de día, así como está ahorita lo fuerte del sol que ustedes ven en la parte de atrás de mí, aquí porque estoy en la sombra, ¿verdad?, pero está fuerte el sol. Dios ponía una nube. Ese era un signo que a través de ese símbolo de la nube, del fuego, Dios se manifestaba siempre acompañando a su pueblo. Y en ese caminar, Dios iba también poniendo reglas, normas. Y ahí venían las leyes levíticas. Por ejemplo, imagínese usted que en la Biblia, una hembra que estuviera en su tiempo de mensualidad, de menstruación, en aquel tiempo era prohibida que fuera al templo. Incluso todavía hay personas, madres ancianas, que no dejan ir a sus hijas en esos días al templo porque están impuras, ¿verdad? No pueden comulgar tampoco porque están impuras. Estas señoras tienen esa doctrina todavía antigua y sin embargo, démonos cuenta que esa, como no era una ley propiamente puesta por Dios, sino proveniente de la tribu de Leví, Dios, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que eso no debía de haber sido prohibición, obstáculo para que las hembras fueran al templo a adorar a Dios, a recibir su cuerpo y su sangre, porque era algo natural, es natural. Es el proceso del desarrollo y del bienestar de una mujer. A lo contrario, si una mujer
no vive esos pasos en la vida, es que algo pasa en su cuerpo, ¿verdad? No hay un orden en su cuerpo, sino que un desorden. Entonces, para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Luego dice, ese libro nos proporcionaba también incluso las ceremonias del pueblo que vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahí venimos nosotros, oímos por ejemplo la ley sabática, que el sábado, como Dios descansó el sábado, después de haber trabajado 6 días, esa ley estaba vigente en aquel tiempo. Las lunas nuevas, ¿verdad? El tiempo de las cosechas, etc. Luego encontramos que en el libro de los números, básicamente es, dice la gente, pero ese libro de los números no me concuerda, no me cabe a mí. ¿Qué quiere decir? Números, claro, habla de números. Y es, para entenderle mejor, es un censo que se realizó del pueblo de Israel. Usted sabe que es un censo, ¿verdad? Cuando el gobierno envía a sacar un censo en el país, en todos los cantones, colonias, comunidades, etcétera, ¿verdad? Todo el país, es para ver el porcentaje de número de cuántas personas habitan en un país. Entonces, de ahí viene la palabra los números, es de un censo. También nos narra la travesía del pueblo de Israel por el desierto, que eso lo venimos leyendo desde el libro del Éxodo, ¿se recuerda? También en este libro de los números encontramos que empezaron a haber historias, desafíos para el pueblo de Israel, rebeliones y castigos divinos que hubieron también por la desobediencia, por la rebeldía, que mucha gente en ese proceso de caminar a la tierra prometida, hermanos, se pervirtieron de la mente, se embriagaban, ¿verdad? A hacer orgías, desorden sexual. Muchos también se ponían en contra de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Que la gente no le obedeciera a ellos, que ellos eran capaces de hacer el trabajo de Aarón y de Moisés y que es suficiente, ¿verdad? Incluso algunos familiares, hermanos, primos, más que todo primos, ¿verdad? De Moisés, también ponían al pueblo en contra. Mire qué rebeliones más tremendas. Y habían castigos divinos de parte de Dios también para aquellas personas que no querían entender. Y para terminar, encontramos el libro del Deuteronomio, que es el último libro de el Pentateuco o de la Torá, o sea, los libros de la ley, que son 5. Con el Deuteronomio terminamos los 5. Y el Deuteronomio nos enfoca discursos sobre también las leyes entregadas por Moisés a los israelitas. Recordemos que Moisés, el que subía a la montaña, al monte Sinaí, al monte Horeb, a varios montes o montañas donde Dios se revelaba a Moisés y luego Moisés al pueblo. Moisés le transmitía las leyes que Dios les enviaba decir. El libro también reitera los mandamientos y los exhorta a que la fidelidad de cada persona, de cada tribu, de cada familia, los cumpla, es decir, los exhorta, les exhortaba a la fidelidad. Nos recordaba también los eventos pasados y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Es decir, Dios te pide a ti fidelidad, porque Él sí es fiel a nosotros. Aquí podríamos hablar como un ejemplo del matrimonio. El matrimonio es viceversa, ¿verdad? Yo debo de serle fiel a mi esposa y mi esposa debe serle fiel a mí. Dios es celoso. Dios también nos ha pedido a nosotros que hagamos un pacto con Él, una alianza, ¿verdad? Que Él, su pacto nunca lo va a violar. Siempre lo va a cumplir y está vigente. Las 24/7, como se dice, es decir, todos los días. Pero también nosotros debemos de serle fiel también a Él. ¿Y cómo le vamos a ser fiel? Hermanos, acudiendo al templo, llevando a cabo, realizando
los proyectos que Dios nos pide que realicemos, ¿verdad? La iglesia necesita de algún evento, de alguna actividad, apoyemos a esa actividad. Va a ser actividades económicas para recaudar fondos para un trabajo, para un proyecto económico, material, debemos también de hacerlo. Recordemos que dentro de los 5 mandamientos de la iglesia, dice uno, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y hay personas que tenemos formas como ayudar y no queremos ayudar. Ese corazón está duro, está de piedra. Y Dios nos pide acá, ¿verdad?, que ayudemos y nos exhorta que seamos fieles a Dios. Nos recuerda los eventos pasados y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Se destaca la importancia de obedecer a Dios y las bendiciones por la obediencia retornarán. Eso sí es, hermano. Si yo le doy a Dios de lo que Él me da, Él me seguirá dando más aún todavía. Nosotros que no tenemos mucho dinero, no tenemos grandes ganancias, no tenemos grandes empresas, grandes proyectos, pero tal vez podemos darle el tiempo que Dios necesita, que Dios quiere, para que le ayudemos en sus proyectos pastorales. ¿Verdad? En mi caso, yo me he dado a Dios a tiempo completo. Aunque esa palabra es muy fuerte, ¿verdad? Porque tiempo completo tendría que ser como ser un sacerdote. Sin embargo, no soy sacerdote, pero soy un colaborador de un sacerdote. Es decir, que voy a estar a lo que el sacerdote me necesite. Necesita realizar algo y él no puede ir y me manda a mí, debo de obedecer y de hacerlo. Fíjate que no puedo llegar a tales horas a la Santa Misa, hacer una celebración. Yo debo de hacer la celebración de la palabra. No misa, ¿verdad? Eso es cierto, porque no soy sacerdote. Pero soy su colaborador. Soy su servidor. Soy su mano derecha o mano izquierda, como Él lo quiera tomar. Pero estoy al servicio de la iglesia, para el servicio de las necesidades, de las espirituales y pastorales de las comunidades. Estimados hermanos, con este pequeño tema terminamos, ¿verdad?, de ver, enfocarles, enseñarles, explicarles un poquito sobre los primeros 5 libros de la Biblia. A esto se le llama la Torá, la ley o el Pentateuco. Para aquellos tiempos antiguos fue la primera Biblia para los israelitas, o sea, los judíos, que posteriormente siguieron llevando la fidelidad, la obediencia, el respeto a Dios con lo que es el ámbito espiritual, el ámbito religioso. En las próximas clases vamos a ver ya los libros históricos, cuántos son y cuáles son. Y en algunos vamos a ver también un poquito algunas historias importantes de esos libros. Espero que me acompañen, espero que estén atentos, espero que compartan también nuestro video. Bendiciones para todos.